Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Me confirma. Muy bien. Muy buenas tardes. Ok, Héctor, gracias. Ya, entonces no hay problema de audio, entonces podemos dar inicio. Esta semana en el curso de física corresponde desarrollar dos temas. El primero es cantidad de movimiento, todo lo concerniente a la cantidad de movimiento, y eso es en la primera parte. En la segunda parte, lo que viene a ser el tema de la gravitación universal. Entonces vamos a comenzar vamos a dar comienzo con la primera parte. Cabe recordar de que en esta primera parte el tema de cantidad de movimiento, también vamos a tocar el tema de impulso y hablaremos también acerca de las colisiones, ¿no? Todo eso tiene que ver en esta primera parte, ¿no? Entonces, comenzamos dando un concepto de lo que es la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento lineal, que se entiende por cantidad de movimiento lineal. Entonces, en primer lugar, estamos hablando de una cantidad vectorial que tiene que ver mucho con el movimiento de traslación de los cuerpos. Es una cantidad vectorial que sirve de medida del movimiento de traslación de un cuerpo, del estado dinámico de traslación de un cuerpo. ¿Cómo se determina? ¿Cómo se calcula? Se calcula simplemente multiplicando la masa del cuerpo por la velocidad. Entonces, solamente necesitas dos variables para determinarlo: la masa del cuerpo y la velocidad que lleva, ¿ya? Y de esa manera determinas eh, a la cantidad de movimiento, ¿ya? Entonces, matemáticamente se va a definir así, ¿ya? Simplemente como un producto. Esto está relacionado con los cuerpos que se mueven, pues evidentemente, ¿no? O sea, solo existe cantidad de movimiento en los cuerpos que se mueven, ¿no? Los cuerpos que tienen movimiento. Como depende de la velocidad, entonces necesariamente en los cuerpos que se mueven. Por acá va a indicar de que la cantidad de movimiento como cantidad vectorial se representa con un vector, y ese vector va a tener la misma dirección, el mismo sentido de la velocidad, ¿no? Entonces, si un cuerpo se mueve, por ejemplo, a la derecha, como es en el caso del auto, ¿no? Tiene una velocidad hacia la derecha, su cantidad de movimiento también estará dirigido hacia la derecha. Siempre tiene el mismo sentido, la misma dirección de la velocidad. Su unidad en el sistema internacional va a ser kilogramo por metro por segundo, ¿no? Kilogramo por la masa y metro por segundo por la velocidad, ¿ya? Entonces, así se define a la cantidad de movimiento, ¿ya? Bueno, este es en el caso, pues, de un cuerpo o de una partícula. La cantidad de movimiento lo puedes obtener de esta manera, ¿ya? Pero hay casos donde a veces no solo tienes un cuerpo o una sola partícula, y tienes varios cuerpos o varias partículas. Bueno, en general varias partículas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que tengas n partículas, entonces la cantidad de movimiento total de ese sistema formado por n partículas será simplemente la suma vectorial de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas individuales, ¿no? ¿No? ¿Se entiende, no? O sea, si cada partícula del sistema se mueve, tiene movimiento, tiene velocidad, tiene cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, si tú quieres
el acatamiento total del sistema, basta sumar vectorialmente el acatamiento de cada una de ellas, ¿no? Hasta la enésima, es decir, hasta la última partícula. ¿Están de acuerdo? O sea, es decir, lo que tú vas a hallar es la suma de los productos, ¿no? De las masas de cada una de las partículas por sus respectivas velocidades, ¿sí o no? La masa de la primera por la velocidad de la primera partícula, más la masa de la segunda partícula por la velocidad de la segunda partícula, más la masa de la tercera partícula por la velocidad de la tercera partícula, y así sucesivamente hasta la última partícula, ¿no? La masa de la enésima partícula por la velocidad de la enésima partícula. Cabe indicar que este no es una simple suma, sino es una suma vectorial. Por lo tanto, hay que recurrir a la teoría de vectores para poder hacer esta suma. ¿Correcto? Eh, por otro lado, cuando se nos habla o cuando se nos menciona o se nos pide acerca de la variación o cambio del acatamiento, ¿no? En caso de variación, en caso de cambio de acatamiento, ¿no? Un cambio significa una modificación del acatamiento, ¿no? O sea, inicialmente el cuerpo o el sistema tenía un acatamiento en un inicio, pero en un estado final va a tener otra, ¿no? Otra acatamiento. Entonces, ahí estaremos hablando de un cambio en el acatamiento, ¿no? El cambio es solamente una diferencia. El cambio del acatamiento es una diferencia, ¿ya? Es la diferencia entre el acatamiento final e inicial, ¿no? El cambio se representa con el triangulito y la letra P, ¿no? El triangulito y la letra P representa el cambio o variación. Y va a ser igual al acatamiento final menos la inicial. El acatamiento final sería la masa por la velocidad final menos, y el acatamiento inicial sería la masa por la velocidad inicial, ¿no? Entonces, este es en el caso en que nos pida cambio, ¿no? Se nos menciona cambio, nos solicita cambio. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a restar siempre el acatamiento final del acatamiento inicial, ¿no? Entonces, así lo vamos a determinar. ¿Correcto? ¿Entiende? ¿Entiende hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver otro concepto. Vamos a ver el concepto de impulso. ¿Qué entendemos por impulso ahora? Bueno, si lanzamos un objeto al aire, por ejemplo, una pelota, o pateamos una pelota, ¿no? Entonces vamos a decir que la pelota sale impulsada, ¿no es cierto? Ya, entonces para eso se requiere una fuerza para que salga el objeto impulsado, ¿no? Entonces el impulso tiene que ver con la fuerza que se aplica, ¿no? Es una cantidad vectorial que nos va a indicar, que nos va a medir la acción de una fuerza que actúa en un determinado intervalo de tiempo. Ese es el impulso, ¿no? O sea, matemáticamente el impulso es la fuerza aplicada por el intervalo de tiempo en que esa fuerza se aplica. El intervalo de tiempo en que esa fuerza actúa. Entonces, impulso es fuerza por intervalo de tiempo. Fuerza por intervalo de tiempo es ese impulso. Y tiene lógica, ¿sí o no? Como dije, si lanzamos una pelota, necesitamos una fuerza para lanzarlo. Pero la fuerza tiene un tiempo de duración. Entonces el impulso tiene un tiempo de duración, ¿no? Tiene un cierto intervalo de tiempo en que dura ese impulso. Fuerza por intervalo de tiempo, entonces eso se entiende por impulso. Ahora,
El impulso es una cantidad vectorial igual que la fuerza, ¿no? O sea, tiene dirección. Se representa con un vector, ¿no? Por ejemplo, con esta raqueta se golpea la pelota con una fuerza hacia arriba, ¿no es cierto? Para que la pelota regrese, ¿no? Salga al disparar hacia arriba, entonces con la raqueta se aplica una fuerza sobre la pelota hacia arriba para que la pelota regrese, ¿no? El impulso va a tener la misma dirección de la fuerza que se aplica. El impulso que recibe la pelota sería entonces hacia arriba. Si la fuerza aplicada es hacia arriba, el impulso producido por esa fuerza será hacia arriba, ¿no? Tal y cual como tú ves ahí en la pantalla. ¿Está de acuerdo? El impulso y la fuerza, ¿no?, que origina ese impulso siempre tienen la misma dirección, el mismo sentido. El impulso siempre en la dirección de la fuerza, ¿ya? Siempre en la dirección de la fuerza. Muy bien. Ahora un detalle, ¿no? Con respecto a la fuerza que origina impulso, ¿ya? Un detalle. Eh, la fuerza que origina impulso, por ejemplo, en el caso de la pelota, ¿no? Y la raqueta es la que aplica fuerza sobre la pelota. Esa fuerza que aplica la raqueta no es una fuerza constante del todo, aunque nos parecería que fuese constante, ¿no? Porque a veces en los ejercicios nos dice, se aplica una fuerza de 20 newton o la raqueta aplica una fuerza de 20 newton sobre la pelota. Y pensamos que esa fuerza de la raqueta es una fuerza constante, ¿no? Pero no es tan cierto eso, ¿no? Realmente la fuerza que se aplica, ya, que la raqueta aplica a la pelota es una fuerza variable. Variable en el intervalo de tiempo delta de t, ¿no? Intervalo de tiempo delta de t, la fuerza de la raqueta es una fuerza variable que empieza desde cero, o sea, toma un valor de cero, apenas hace contacto con la pelota y luego se va incrementando, ¿no? Esa fuerza se va incrementando hasta que la pelota se detenga y luego esa fuerza va disminuyendo cuando la pelota empieza a desprenderse y se hace cero cuando ya termina de desprenderse completamente de la raqueta. O sea, lo que quiero decir es que esta fuerza tiene este comportamiento que estás viendo ahí en la pantalla. Ya es una fuerza que varía desde cero, hasta un valor máximo, ¿no? Y luego se reduce otra vez hasta cero. ¿Ya? Cuando la pelota abandona la raqueta. ¿Ya? Abandona la raqueta. Entonces, hasta ahí. Ya, entonces ustedes dirán, profesor, pero así varía la fuerza de esa manera. Sí, lo que pasa es que el intervalo de tiempo de la colisión, el intervalo de tiempo en que actúa esta fuerza es pequeño. Y a nosotros nos parece que la fuerza es constante, ¿no? O sea, que no debe tener este comportamiento como se está indicando ahí en la pantalla. Pasa que el tiempo es breve, ¿no? O sea, ¿cuánto demora la colisión de la raqueta con la con la pelota, ¿no? Si la raqueta está golpeando la pelota. ¿Cuánto es ese tiempo de duración? ¿Una hora? ¿2 horas? No, es una fracción de segundo, ¿sí o no? Pequeñito, ¿no? La pelota, golpea la pelota, inmediatamente la pelota rebota, ¿no? Sale disparado. Entonces es un tiempo, un intervalo de tiempo muy pequeñito, ¿sí o no? Fracción de segundo, como le dije. Bueno, en esa fracción de segundo, la fuerza varía según cómo observas en la pantalla. Según como observas en la pantalla, así varía la fuerza.
¿ya? De cero a máximo hasta cero. Entonces, el impulso, si lo queremos calcular de esta fuerza, no es solamente multiplicar fuerza por intervalo de tiempo. Eso sería solo en el caso en que la fuerza sea constante. En todo el intervalo de tiempo, si la fuerza es constante, entonces la, la fórmula pues, de fuerza por intervalo de tiempo funciona, porque eso es para una fuerza que sea constante en el intervalo de tiempo. Pero la fuerza realmente no es constante, ¿no? Es una fuerza variable en ese intervalo de tiempo. Entonces, ¿cómo se calcula el impulso en esta situación? Bueno, lo que tiene que hacer es hallar el área debajo de la gráfica, ¿no? De esa fuerza que sabes que tú que varía. Esa área a ti te va a dar el impulso. El área debajo de la gráfica, eso te va a dar el impulso. Y es que el área, con el área lo determino. Pero nuevamente surge un problema, ¿no? Porque esa área, ¿qué tipo de área es? En este caso no me vas a decir que es un triángulo, ¿sí o no? Se parece un triángulo, ¿no? Pero realmente no es un triángulo, aunque se parece un triángulo. Entonces, y ahí es un poco complicado, ¿no? Hallar esa área. Esa área, tú sabes el comportamiento de esa fuerza respecto del tiempo, realmente la ecuación de esa gráfica, podemos recurrir al cálculo superior para poder hacerlo a través de un proceso de integración, ¿no? Pero así nomás no se puede calcular, un poco complicado eso, ¿eh? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se soluciona esto entonces, no? Bueno, acá se trabaja con la llamada fuerza media. Así es, hay que trabajar con la llamada fuerza media. ¿Qué es la fuerza media? Pues es una fuerza constante que origina el mismo impulso que esta fuerza variable en el mismo intervalo de tiempo. O sea, en vez de trabajar con la fuerza variable, que tú sabes que típicamente varía, trabajas con la fuerza media, que digamos es la fuerza constante que va a sustituir a esta fuerza variable. Y esta fuerza media origina el mismo impulso de la fuerza variable. O sea, eso significa que esta área que estás viendo tú acá, debajo de esta acá, la fuerza media, para este intervalo de tiempo, para el mismo intervalo de tiempo, esta área, que es área rectangular, te da el impulso de la fuerza media. Entonces, esta área debe ser igual al área, a la primera área que sombreamos con la rayita. Entonces, esta área que estás viendo acá, esta que estamos sombreando ahorita, esa área tendría que ser igual a las dos áreas. Entonces, igualar las dos áreas. Ahí se iguala a las dos áreas. Igualar las dos áreas significa igualar los impulsos. Entonces, las dos áreas son iguales, por lo tanto, los impulsos son iguales. Entonces, el impulso de la fuerza media, pues, será igual pues al impulso de la fuerza variable, ¿no? De esa fuerza F que sabes que es variable, ¿no? Variable. En otras palabras, el área debajo de la línea de la fuerza media, que es el área del rectángulo, ese área del rectángulo, entonces debe ser igual al área bajo la curva, o sea, bajo esa campana, esa curva. Entonces esas dos áreas tienen que ser iguales, ¿no? Igual. Entonces aquí, en resumen, ¿no? Cuando tienes una fuerza variable, se puede sustituir por su fuerza media y de la fuerza variable, el área siempre te da el impulso, pero ese impulso va a ser el mismo del área debajo de la fuerza media, ¿no? Los impulsos son iguales y por lo tanto las áreas son iguales, ¿ya? Eso resumiendo, ¿no? Con respecto a lo que es el impulso. Muy bien, entonces ahora vamos
Vamos a revisar el concepto de la segunda ley de Newton y cuál es su relación con la cantidad de aumento, ¿no? La segunda ley de Newton y cuál es su relación con la cantidad de aumento. En el tema de dinámica habíamos indicado que la segunda ley de Newton nos decía que la fuerza resultante aplicada a un cuerpo, a un sistema, era igual al producto de la masa del cuerpo o sistema por la aceleración que experimenta, ¿no es cierto? Fuerza resultante igual a masa por aceleración, ¿no? Bueno, aquí la fuerza resultante tiene otra connotación, más general, mucho más amplia, ¿no? Que la que vimos en dinámica. Acá la segunda ley de Newton nos plantea que toda fuerza resultante externa, ¿no? Que actúa sobre un cuerpo o sistema, siempre le va a producir un cambio, ¿no? En su cantidad por unidad de tiempo, ¿no? O por unidad de intervalo de tiempo. Repito, toda fuerza resultante va a originar o producir en el cuerpo o sistema un cambio en su cantidad por unidad de tiempo o por unidad de intervalo de tiempo. O sea, ¿qué quiere decir, no? Quiere decir simplemente que la fuerza resultante aplicada va a ser igual al cambio de la cantidad de movimiento dividido entre el intervalo de tiempo en que se produce ese cambio. Eso va a ser la fuerza resultante. Y tú, bueno, podrás decir, ah, bueno, es diferente, ¿no? Un poco diferente, ¿no? O diferente, ¿no? Porque la segunda ley de Newton me decía que la fuerza resultante es la masa por la aceleración, ¿no? Pero ahora acá me está diciendo que es el cambio de la cantidad de movimiento dividido entre el intervalo de tiempo en que se produce ese cambio, ¿no? Bueno, efectivamente es así. Esta expresión es mucho más general que la anterior, porque en esta expresión, recuerda que la cantidad de movimiento es masa por velocidad, ¿no? Masa por velocidad la cantidad de movimiento. Entonces, esta segunda ley, de esta forma, escrita de esta forma, puede ser utilizada también si el cuerpo posee, por ejemplo, una masa variable, ¿no? Si la masa es constante, ¿ya? Si la masa es constante, entonces sale fuera de ese operador, ¿no? Y tendría la masa por la variación de la velocidad respecto al tiempo, que es la aceleración. Pero si la masa no es constante, entonces no puede salir fuera, tengo que hablar de la cantidad de movimiento, ¿no? De ese cuerpo, ese sistema que está variando su masa. Por lo tanto, en el caso de los cuerpos sistemas donde sabemos que la masa se modifica, entonces ahí tengo que hablar de cantidad de movimiento, de la segunda ley de esta forma, escrita de esta manera. ¿Entiendes? Y si la masa es constante, usaré la fórmula que ya hemos visto antes, fuerza resultante igual a masa por aceleración. Entonces eso lo usaremos cuando la masa es constante. Pero si no es constante, entonces hay que recurrir a esta fórmula, a esta forma de la segunda ley de Newton. Ejemplo de un cuerpo sistema que varía su masa, ¿no? Bueno, el vuelo de un misil, por ejemplo, ahora que está de moda, ¿no? Los misiles. En vuelo, la masa de un misil disminuye porque se consume combustible, ¿no? Rápidamente se consume combustible, rápidamente. Entonces la masa va disminuyendo mientras va ganando vuelo, ¿no? Entonces y obviamente acelera, ¿no? Un misil cuando lo lanzas acelera para alcanzar su objetivo. Hay fuerza resultante, pero el detalle es que la masa en el vuelo va disminuyendo porque el combustible se va consumiendo.
Y no puedo usar la fórmula de fuerza resultante masa por aceleración porque la masa no es constante. Tengo que decir que la fuerza resultante es igual a la variación de cantidad de movimiento del misil dividido entre el intervalo de tiempo en que varía esa cantidad de movimiento. O sea, así tengo que expresarlo de esta otra manera. ¿Está bien? Ya, entonces ahí tenemos una expresión más generalizada de la segunda ley de Newton, ¿no? Aplicado a los casos donde la masa es variable, ¿no? Variable. Bueno, ahí en el esquema, la figura, creo que te das cuenta, ¿no? La fuerza resultante y la cantidad de movimiento tienen siempre la misma dirección, el mismo sentido. Hacia donde va la fuerza resultante va el cambio de la cantidad de movimiento, ¿ya? Va el cambio de la cantidad de movimiento. Muy bien, veamos ahora el teorema del impulso y de la cantidad de movimiento, ¿no? Este es muy importante. Bueno, eh, de la segunda ley de Newton, que mencionaba en la presentación anterior, y que decía que la fuerza resultante es igual a al cambio de acantamiento entre el intervalo de tiempo, ¿no? Bueno, entonces el intervalo de tiempo lo podemos hacer pasar y multiplicar a la fuerza resultante, ¿no? El intervalo de tiempo que estaba dividiendo al cambio de acantamiento va a pasar a multiplicar a la fuerza resultante, ¿no? Entonces vamos a tener una expresión de este tipo, ¿no? Y solo tú tienes que reconocer que es el producto fuerza resultante por intervalo de tiempo. Y el producto fuerza resultante por intervalo de tiempo, eso se conoce como impulso resultante. El impulso resultante es el producto de la fuerza resultante por el intervalo de tiempo en que actúa la fuerza resultante. Entonces, ¿qué concluimos acá? Concluimos acá que el impulso de la fuerza resultante o el impulso resultante, bueno, siempre origina un cambio, ¿no? En la cantidad de movimiento, ya sea de un cuerpo o de un sistema, pero produce un cambio en la cantidad de movimiento. Todo impulso resultante origina entonces un cambio en la cantidad de movimiento de un cuerpo, un cambio, una variación en la cantidad de movimiento del cuerpo. Siempre va a ser igual a la cantidad de movimiento final menos la inicial. ¿Están de acuerdo? ¿Entiende? Sí. Bien. Bueno, un ejemplo acá lo tendríamos en esta presentación. Por ejemplo, ahí hay un jugador, un bateador, así se le llama, va, va a aplicar fuerza, ¿no? Sobre esa pelota, ¿no? Que se acerca. Esa pelota se acerca a una determinada velocidad, ¿no? Inicial. Entonces tiene una cantidad de movimiento inicial, ¿no? La cantidad de movimiento inicial sería la masa por la velocidad inicial. Y tiene el sentido de la velocidad. La velocidad inicial es hacia la izquierda porque se está dirigiendo hacia el bateador. Y la cantidad de movimiento inicial pues va a tener su mismo sentido, ¿no? Su misma dirección. Bueno, esto es inmediatamente antes que golpee a la pelota. Cuando golpea la pelota va a aplicar una fuerza, ¿no? Resultante, ¿no? Hacia la derecha. Golpea, le va a aplicar una fuerza resultante hacia la derecha. Bueno, ¿eso qué cosa va a originar? Pues va a originar que la pelota retorne o regrese, se mueva en el otro sentido, pero ahora con otra velocidad.
ya no con la misma velocidad inicial, sino que va a regresar con otra velocidad debido al golpe, ¿no? Que el bateador eh, realiza sobre la pelota. Por lo tanto, la cantidad de viento final tendrá pues el sentido de esa velocidad, la dirección de esa velocidad, como estás viendo tú ahí. Entonces esa fuerza resultante origina un impulso que está cambiando la cantidad de viento de la pelota. La pelota tenía un acantamiento inicial hacia la izquierda, ahora va a tener un acantamiento final hacia la derecha. Entonces, todo eso se debe al impulso de la fuerza resultante. ¿Me acuerdo? ¿Entiende? Sí, profe. Ok, a ver, vamos a ver una aplicación, a ver, para reforzar bien esta idea, porque es importante entender este teorema, cómo es que el impulso resultante origina el cambio, ¿no? Entonces, por un momento breve, vamos a salir de aquí para ver un ejercicio de aplicación, ¿ya? Un problemita de ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a salir de aquí y vamos a hacer la otra presentación, ¿ya? Voy a compartir con ustedes. No, esta no es. Disculpe, otra vez le vuelvo a poner. Disculpe. Nuevamente vamos a salir. Ya, ya, aquí está. Creo que ahí está. Ahí lo pueden notar, visualizar mejor. Está la presentación. Ahí está. Y vamos a desarrollar de aquí el primer ejercicio sería, pues, ¿no? Sería el primer ejercicio. Ahí está. Entonces, dice, bueno, la esfera, dice, ¿no? O la bola, acá dice la bola, ¿no? La bola de masa 0,4 kilogramos se acerca a una pared con rapidez inicial de 5 metros por segundo, como se indica en la figura, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Esa es la figura. La bola, la esfera, ¿no? Colisiona con la pared y rebota con la misma rapidez. O sea, si está acercándose a la pared con 5 metros por segundo, al rebotar también lo va a hacer con 5 metros por segundo, ¿no? Dice, ¿cuál es la magnitud de la variación del acatamiento que experimenta? Entonces aquí está hablando del cambio, ¿no? Del cambio del acatamiento, ¿no? De eso está hablando, ¿no? Bueno, entonces vamos por partes. Siempre en estos casos hay un antes y un después, ¿no? Antes que la pelota colisione, ¿no? O choque, ¿no? Con, con la pared. Y el otro es después, ¿no? Que colisiona, ¿no? Después de la pared, inmediatamente después de la colisión, ¿no? Bueno, se entiende que esta bola va a rebotar, pues, ¿no? Va a rebotar y a rebotar lo va a hacer con otra velocidad, ¿no? Con otra velocidad. Pero que esta velocidad, o sea, otra velocidad, pero la rapidez es la misma, ¿ah? Porque llega la pelota con 5 metros por segundo y rebota con 5 metros por segundo. Entonces, rebota con velocidad diferente, me refiero a que la diferencia está en la dirección, o sea, en el sentido. Cuando rebota, lo hace hacia la izquierda, entonces una velocidad a la izquierda. Mientras que antes que colisione, antes que choque, la velocidad es para la derecha. Los dos valen igual, pero son de dirección diferente, son de sentido diferente.
Por ejemplo, la velocidad inicial sería positiva de 5, ¿no? Y la velocidad final, después de la colisión, sería de -5. O sea, los dos tienen el mismo valor, 5, pero después de la colisión es -5. Esta velocidad sería de -5. ¿Por qué? Porque tiene la dirección contraria, está rebotando, ¿no? Rebotando. Entonces, acá ya no vamos a hablar de una misma cantidad de vientos, ¿no? Porque vemos que la velocidad cambia. Si cambia la velocidad, cambia la cantidad de viento. Entonces significa que inicialmente hay una cantidad de viento y al final hay otra cantidad de viento. Entonces ahí hay un cambio en la cantidad de viento. Vamos a escribirlo, ¿ya? Vamos a indicarlo, vamos a anotarlo, ¿ya? Vamos a introducir esos vectores unitarios, y si la velocidad va a la derecha, su vector unitario sería I, y si va a la izquierda sería el -I, ¿no? Entonces, eso vamos a aprovechar. ¿Cuál es la velocidad antes del choque? Bueno, es la inicial y es positiva, 5i, ¿no? Más 5i, positivo. Más 5i, positiva, ¿ya? Porque va para la derecha. ¿Cuál es la velocidad después de choque? Bueno, después de choque sería -5i metros por segundo, ¿no? Porque rebota, cambia de su sentido, su velocidad va para la izquierda. ¿Te das cuenta? Entonces tienes una velocidad inicial antes de choque, 5i positivo, y una velocidad después de choque, -5i negativo. ¿No es cierto? Ya. Y ahora vamos a calcular el cambio, como hemos indicado. ¿Qué es el cambio? Es una diferencia entre el acantamiento final y el inicial, ¿no? Es lo que la teoría nos dice, ¿no? Tú quieres hallar el cambio del acantamiento, tienes que restar, ¿no? El acantamiento final, que es la masa por la velocidad final, menos el acantamiento inicial, que es la masa por la velocidad inicial. Como la masa es 0,4 y la velocidad ya la tenemos, sería así, miren. Veamos. El cambio del acantamiento será igual. La masa de la bola, 0,4. Velocidad final, -5i. Menos. La masa de la bola, 0,4. Velocidad inicial, más 5i. Más 5i. Porque es la velocidad inicial, ¿no? ¿Te das cuenta? Estamos reemplazando ahí. Estamos reemplazando. Hay que operar. Ya, entonces, en el primero vamos a tener 0,4 por -5i. Eso va a salir -2i. -2i. Y en el segundo, 0,4 más 5i, también nos va a salir, perdón, nos va a salir 2i, ¿no? El primero nos sale 2i, -2i, -2i, el segundo también nos vuelve a salir -2i. Y -2i, eso va a salir -4i. Entonces, tú ya tienes ahí el cambio del acantamiento. ¿Cuánto vale? -4i. Ese es el cambio en el acantamiento. Pero a ti no te pide el cambio, sino te pide la magnitud de ese cambio, la magnitud de esa variación, ¿no? Ah, bueno, entonces si pide la magnitud, ahí ya sería positivo. Y sería de 4 kilogramos por metro por segundo. Bueno, esa es la unidad del acatamiento, ¿no? Y del cambio también es el mismo. Entonces, la magnitud es solamente el valor que tiene. El acatamiento es -4i, pero la magnitud sería solamente 4. 4 kilogramos por metro por segundo. Y esa sería la respuesta. A ver, ¿se entiende eso que está ahí? ¿Se entiende la solución? Bien. Bueno, ahí no hay preguntas, creo que quedó bastante claro, me parece. Entonces acá estamos viendo cómo se aplica el concepto de cambio de cantamiento y ahora vamos a ver aplicación
del teorema, ¿no? De este teorema. A ver, vamos a ver el siguiente ejercicio. Sería el número 2, ¿ya? El 2. Bueno, dice, un futbolista, ¿no es cierto? Un futbolista, ¿ya? Un futbolista, dice, patea una pelota de masa 450 gramos, inicialmente en reposo, con una velocidad de 30 metros por segundo. Cuando dice 30 significa a la derecha, ¿no? Velocidad a la derecha. Si la duración de contacto del pie con la pelota es de 50 milisegundos, claro, está bien. La duración del contacto, ¿no? Cuando tú pateas un balón, ¿qué tiempo demora el contacto de la pelota con tu zapatilla o con tu chimpún? ¿Qué tiempo demora? ¿Qué tiempo es ese contacto? ¿Un día, una hora, 2 horas? No, no. Fracción de segundo, ¿sí o no? El contacto es una fracción de segundo y de ahí la pelota sale impulsada, ¿no es cierto? Bueno, por acción de la fuerza, ¿no? Acá te pide la fuerza media. ¿Por qué te dice fuerza media? Porque sabe que la fuerza es variable. Por eso que acá hay que calcular la fuerza media, ¿no? La fuerza media. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjate, la pelota inicialmente está en reposo, no se mueve, pero al patear se le aplica fuerza, F, ¿no? Y esa fuerza va a hacer que salga disparada y por lo tanto se mueva con una velocidad, ¿no? Bueno, el problema dice que inicialmente está en reposo, pero al patear la pelota, pues se va a mover con una velocidad de 30 metros por segundo. ¿Está bien? Claro, está en reposo, pero luego de ser pateada, de aplicarse esa fuerza, que es fuerza media, la pelota va a salir disparada con una velocidad, ¿no? De 30 metros por segundo. ¿Está bien? Ok. El tiempo en que la fuerza actúa es 50 milisegundos. Mírame, breve, ¿no? Cuando patea el balón, ahí dice 50 milisegundos. 50 milésimas de segundo dura esa fuerza con la que se patea. Es un tiempo breve, ¿sí? Tiempo breve. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, igual, como hemos hecho el problema anterior, vamos a trabajar con nuestros vectores unitarios y J, y lo primero que vamos a hacer es aplicar el teorema que hemos visto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a aplicar el teorema? Bueno, simplemente porque observamos que hay un cambio en el acantamiento. La pelota tenía un acantamiento inicial cero porque no tenía velocidad, pero luego de aplicarse la fuerza, ahora va a tener un acantamiento final, dado que la pelota va a salir con una velocidad final de 30 metros por segundo. Por eso que acá el teorema del impulso y el acantamiento es fundamental. Bueno, entonces vamos a escribir. Eh, el impulso originado por esta fuerza F es la resultante, ¿ya? Esta fuerza con que pateas, eh, con que ejerces con el pie, esta fuerza, ¿ya? Es, es la fuerza resultante, pues. Bueno, multiplicado por el intervalo de tiempo, ¿no? En que dura, pues va a ser igual al acantamiento final menos el acantamiento inicial. Ahí está. Ese es el término de impulso, ¿no? Todo impulso resultante origina un cambio en el acantamiento. Va a ser igual al acantamiento final menos la inicial. Entonces, eso es el teorema del impulso. Bueno, entonces vamos a ir eliminando términos. Por ejemplo, como la velocidad inicial es cero,
está en reposo la pelota, cero. Entonces este término acá se anula, pues se cancela. Con ese término ya no trabajaremos, pues, ¿no? Porque la velocidad inicial vale cero. Entonces ahora vamos a reemplazar. Bueno, en este caso estoy pasando a dividir el intervalo de tiempo, ¿no? Estoy despejando la fuerza. La fuerza sería la masa por la velocidad entre el intervalo de tiempo, así sería. Entonces ahora sí ya puedo reemplazar. La masa, 450 gramos. La masa debe estar en kilogramos, no en gramos. Para pasarlo a kilogramos tenemos que multiplicar por 10 a la menos 3. Tú multiplicas por 10 a la menos 3 y ya lo pasaste a kilogramos. Luego viene la velocidad, que es la velocidad final, más 30i. Y abajo el intervalo de tiempo, que ya sabemos que es breve, 50 milisegundos, sería 50 por 10 a la menos 3. Así es, 50 por 10 a la menos 3. Bueno, el 10 a la menos 3 de arriba con el 10 menos 3 de abajo se cancela. Y 450 entre 59 por 30, bueno, nos va a salir 270 y newton. 270 y newton. Esa sería la fuerza media que se aplica a la pelota, ¿no? Con nuestros pies. Para este problema. Para este problema sería de 270 ¿no? Bueno, pero como te pide la magnitud, entonces el signo positivo no va y tampoco va el i. Sería solamente 270 newton. Y eso vendría a ser la respuesta. Esa es la respuesta. Nada más. Esa es la respuesta. ¿Ok? ¿Quedó claro? A ver, ¿se entiende? Ahí está detalladito. Se lo he hecho detalladito. ¿Me confirman? Muy bien. Excelente. Creo que no hay inconveniente, ¿no? Hagan sus preguntas, jóvenes, aprovechen, este es el tiempo que ustedes pueden aprovechar con sus preguntas. Si no es abriendo el audio, puede ser a través de chat, haciendo sus comentarios. El mejor momento para aprender más, hacer preguntas, ¿no? Muy bien, no hay comentarios, entonces podemos continuar, ¿no es cierto? Podemos continuar. Bien, entonces, veamos, volvamos a la teoría. Vamos a salir un ratito de aquí. Volvemos a la teoría. Bueno, ahí nos quedamos en esa parte de la teoría, ¿no es cierto? Justamente este teorema es lo que hemos aplicado para resolver el último ejercicio. El pulso resultante, que es fuerza resultante por intervalo de tiempo, siempre origina el cambio en el acontecimiento. Esto hemos aplicado. Entonces ahora vamos a ver el siguiente concepto, ¿ya? Ahí está, este de acá es importantísimo, ¿no? El principio de conservación del acontecimiento, ¿no? Principio de conservación del acontecimiento, ¿no? Bueno, cuando el acontecimiento se conserva, ¿no? Conservación quiere decir que el acantonamiento pues no va a cambiar, ¿no? No, ya no podemos hablar de cambio en el acantonamiento, sino tenemos que decir que el acantonamiento permanece constante, ¿no? No hablaremos de cambio ya, sino de que es constante, ¿no es cierto?
Bien, entonces, este principio dice lo siguiente, ¿no? Si la fuerza resultante externa que actúa sobre un cuerpo o sistema mecánico, ¿no? Aislado, es nula, esta fuerza resultante es nula, entonces el acatamiento de dicho cuerpo o sistema, ¿no? Permanece constante, permanece constante, ¿ya? Ah, qué interesante, ¿no? En efecto, si del teorema anterior que vimos, si la fuerza resultante fuese cero, ya no habría entonces cambio en la cantidad de aumento, ¿no? Claro, si, si la fuerza resultante es cero, no hay cambio en la cantidad de aumento, ¿no? No hay. Si la fuerza resultante externa es cero, es nulo, el cambio en la cantidad de aumento sería cero. Ese es el teorema anterior. ¿Y eso qué significa? Pues significa que la cantidad de aumento final menos la cantidad de aumento inicial, pues la diferencia de estos dos va a ser cero. Y por lo tanto, si despejamos, nos damos cuenta pues que el acatamiento final e inicial van a ser iguales. El acatamiento inicial y final van a ser iguales, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente es así. Si la fuerza resultante externa que actúa sobre un cuerpo de sistema, ¿no? Es nula, o sea, vale cero, se va a conservar el acatamiento de ese cuerpo, de ese sistema. Por lo tanto, los acatamientos van a ser iguales. Ejemplo, tenemos acá, mira, ejemplo, ¿no? Ejemplo. Es la colisión entre dos esferitas, ¿no? Una esferita A que se mueve y otra esferita B que no se mueve. En este caso, la esferita B está en reposo. Bueno, la esferita A, al moverse, tiene un acatamiento inicial, ¿no? Pero B, si está en reposo, no tiene acatamiento inicial. Solo su acatamiento inicial de B vale cero. ¿Está bien? Vale cero. Entonces, el acatamiento inicial sería pues solamente la de A, porque la de B es cero, ¿no? Cero, cero, cero. Bien, cuando la esfera A choca a la esfera B, va a haber fuerza, evidentemente, ¿no? De la esfera A sobre la esfera B. Y una fuerza de respuesta, de reacción, de la esfera B sobre la esfera A. Pero esas fuerzas son internas, no son externas. Acá habla de fuerzas externas. En cambio, en una colisión, en un choque, cuando dos cuerpos chocan, hay fuerza entre ellos. Uno le ejerce fuerza al otro y la respuesta inmediata del segundo al primero. Acción y reacción. Pero esas fuerzas son internas porque se dan entre, entre los dos cuerpos que forman parte del sistema. Y las fuerzas internas no alteran el acatamiento, solamente las externas. Entonces acá no hay fuerza resultante externa, solamente hay interna entre A y B, pero no hay externa. Por eso que el acatamiento acá se va a conservar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede inmediatamente después del choque? Independientemente después de esa colisión, ¿qué va a ocurrir? Bueno, vamos a suponer que la esferita A se mueve en esta dirección. Este sería su acatamiento en esa dirección. Y la esferita B se mueve en otra dirección. Y su complemento sería esta otra, ¿no? Esta que no es. Entonces, después de choque, inmediatamente después de choque, cada esferita tiene un acantamiento, pero diferente a la que tenía inicialmente, diferente. Como sistema, entonces habrá un acantamiento final, ¿no? Total, final total, ¿no? Un acantamiento final total, ¿no? ¿Qué sería la suma de los acantamientos de A y de B? De ahí. Bueno, suma vectorial, porque acá hay que hacer uso del teorema, bueno, de la teoría de vectores, ¿no?
El acantilamiento final sería el acantilamiento final de A más el acantilamiento final de B, ¿no? Eso es inmediatamente después de ese choque, esa colisión. Muy bien. Entonces, como acá se conserva el acantilamiento, entonces, ¿qué iré? Que el acantilamiento inicial de A con el acantilamiento final, ¿no? De los dos juntos van a ser iguales, o sea, esto, ¿no? El acantilamiento inicial de A va a ser igual al acantilamiento final de A más el acantilamiento final de B, ¿no? Va a ser así, porque el acantilamiento se conserva tanto antes como después, tanto antes como después. ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Entonces, una aplicación de esto, vamos a ver por aquí, a ver, tenemos, a ver, el ejercicio siguiente sería, pues, ¿no? El número 3. Vamos a ver el ejercicio 3, ¿no? Nos salimos aquí un ratito y vamos a ver el ejercicio 3. Ahí está, esto ya lo habíamos visto. Muy bien, entonces, ahí está. Bueno, ¿qué cosa dice acá? Dice, un joven de masa M1 igual a 60 kilogramos está de pie y en reposo sobre una superficie de hielo y lanza un disco de masa M2 igual a 2 kilogramos horizontalmente y con una velocidad de 15 metros por segundo. ¿Con qué velocidad se mueve el joven después de lanzar el disco, no? Después. Ok, ahí está el joven. Bueno, es instantes antes de lanzar el disco. Ahí está de pie, en reposo, ¿no es cierto? Ya. Y como el joven está en reposo, inicialmente en reposo, entonces su rapidez inicial es cero y del disco también. ¿Sí o no? Inicialmente el joven y el disco están en reposo. Entonces, la velocidad inicial del joven, la velocidad inicial del disco van a ser cero, ¿no? Cero, no, no se mueve. Ahora, después hace diferente, ¿no? Cuando ya lo lanza. Entonces, inmediatamente después, ¿no? Inmediatamente después, eh, cuando el joven lanza el disco hacia adelante, el joven va a retroceder. Entonces, el joven va a adquirir una velocidad hacia atrás, su velocidad V1 hacia atrás. Mientras el disco adquiere una velocidad hacia adelante, la persona va a adquirir una velocidad hacia atrás. ¿Pero por qué? ¿Por qué es así, no? Bueno, ese es por acción y reacción, pues. Nada más, ¿no? Cuando lanzas el disco hacia adelante, hay un impulso, o sea, que aplica. Hay un impulso sobre el disco. Ese impulso es para la derecha, por eso que el disco sale hacia la derecha. Ese sería de acción. La de reacción sería sobre el joven. Hay un impulso de reacción sobre el joven, pero es el sentido contrario, opuesto. Por eso que el joven va a retroceder. ¿No? O sea, tú lanzas el disco hacia adelante, pero
el cuerpo del joven se mueve hacia atrás. Mientras el disco sale impulsado hacia adelante, el cuerpo del joven hacia atrás. Eso es algo que ocurre naturalmente, ¿no? Por ejemplo, cuando se dispara un proyectil con una escopeta, el proyectil sale hacia adelante, pero la escopeta hacia atrás, empuja hacia atrás. Por eso que el tirador tiene que tener en el hombro bien, ¿no? La escopeta para soportar ese retroceso. O un cañón, ¿no? Cuando se dispara un cañón. La bala sale hacia adelante, pero el cañón retrocede. Retrocede, pero como hay unos amortiguadores atrás, entonces esos amortiguadores, ¿no? Lo detienen. Entonces, este es un problema de conservación del acatlamiento. Ahora, ¿por qué? Bueno, simplemente este sistema es un sistema mecánico donde la fuerza resultante que actúa externa es nula. ¿En dónde? Bueno, en la dirección en la que se mueve tanto el disco como la persona. Las únicas fuerzas presentes ahí serían de acción y reacción, ¿no? Pero esas son internas. Cuando tú lanzas el disco, ejerce una fuerza de acción que es interna. Y la reacción será sobre tu cuerpo, por eso que también te inclinas hacia atrás cuando tú lanzas. Pero ambas son iguales. Ambas son iguales. Entonces vamos a aplicar la conservación del acantamiento aquí, ¿ya? Y diremos que el acantamiento, antes que se lance el disco, va a ser igual al acantamiento después que se lance el disco, ¿no? Antes que se lance el disco sería la masa del joven 1 por la velocidad inicial del joven, la masa del disco 2 por la velocidad inicial del disco 2, eso es antes. Después, bueno, la masa del joven por la velocidad 1 del joven después de haberlo lanzado, y luego la masa del joven 2, bueno, del joven, ¿no? 2 por la velocidad que tiene, ¿no? Ya, entonces ya tengo el acantamiento antes y después. Pero como la velocidad inicial del joven y del disco inicial es 0, entonces se va a eliminar, ¿no? El acantamiento inicial del joven y del disco antes, ¿no? Antes de ese lanzamiento. Ahí está, mira. ¿Cuál es la velocidad inicial del joven? 0. De la velocidad inicial del disco también 0. Entonces, estos dos se elimina. Esto y esto se elimina. Al final, la masa del disco por la velocidad del disco más la masa, no, la masa del joven por la velocidad del joven es la masa 1 del joven por la velocidad del joven más la masa 2 del disco por la velocidad del disco, que es 15i. 15i, ¿no? Así es, 15i. Bueno, cuestión de reemplazar. La masa del joven es 60 kilogramos, su velocidad es V1, después, ¿no? Después de lanzar el disco, por V1, que es la velocidad del joven que adquiere después, ¿no? Del lanzamiento, más la masa 2, que es la del disco, 2 kilogramos, y la velocidad después del disco, que es de 15i, ¿no? Y bueno, ahí hay que operar con cuidado. Acá estamos pasando 60 por velocidad 1, lo estamos pasando al primer miembro, y eso va a ser igual 2 por 15, 15 a 15i, menos 60 por la velocidad de primero es igual a 30i. El 60 pasa a dividir al 30i, sería ahí menos un medio, o sea, 0,5. Allá, 0,5, ¿no?
pero con signo negativo, ¿no? Con signo menos. Bueno, esa sería la velocidad del joven después de lanzar el disco. La velocidad del joven después de lanzar el disco, ese sería. ¿Está bien? O sea, el joven al final va a retroceder, porque esa velocidad es para la izquierda. El joven retrocede. Mientras el disco va hacia adelante, el joven retrocede. Pues, consultas, preguntas jóvenes. A ver, consultas. Muy bien, muy bien, muy bien. Veamos otro ejemplo, ¿les parece? Veamos otro ejemplo. Sería el siguiente, el número 4. Ahí está, es el número 4. Dice, una granada que se encuentra inicialmente en reposo explota en 3 fragmentos de masas iguales. ¿Ya? Un fragmento sale con velocidad V1 igual a 80 metros por segundo. Y otro fragmento sale con velocidad V2 igual a 60 J metros por segundo. Determina la magnitud de la velocidad con que sale el tercer fragmento. Ese también es un problema de conservación del acantonamiento, ¿ya? ¿Por qué? Mira, tú tienes la granada en reposo, pero al explotar, pues obviamente la, la granada se parte, ¿no? En fragmentos, en este caso en 3 fragmentos. Entonces hay una fuerza o fuerzas internas que hace fraccionar a la granada, ¿no? Y hacer que salgan disparados estos 3 fragmentos, ¿no? Salgan disparados estos 3 fragmentos, ¿no es cierto? Y esas fuerzas son internas porque es dentro de la granada. Y las fuerzas internas jóvenes no alteran el acantonamiento, solo las externas. Por eso que es un problema de conservación de acantonamiento. Muy bien, entonces hagamos una representación gráfica de esto. ¿Está bien? Ahí está la granada, inicialmente en reposo. Y bueno, va a explotar en 3 fragmentos, ¿no? Bueno, un fragmento sale con velocidad V1 de 80 metros por segundo, que sería este de acá. Este es el V1. El segundo fragmento va a tener la misma base primero, pero sale con otra velocidad, una velocidad V2 hacia arriba, porque dice que es 60J, 60J quiere decir hacia arriba. Entonces ya está, ya tengo el primer fragmento que sale disparado a la derecha y el segundo fragmento que sale disparado hacia arriba. Falta el tercer fragmento. Bueno, el fragmento 1 es disparado a la derecha y el fragmento 2 es disparado hacia arriba. El fragmento 3 se dispara en forma oblicua. Tiene que ser en forma oblicua. Pero en este sentido, o sea, por acá, así, va a ser, ¿ah? Tiene que ser en otro sentido. Pero bueno, eso vamos a verlo ahorita, ¿ya? Vamos a ver ahorita. Vamos a aplicar la conservación de cantidad y movimiento, ¿ya? Entonces, el cantamiento antes que explote, inmediatamente antes que explote, y igual al cantamiento después que explota, ¿no? La granada. Bien.
¿Cómo es el antes? El antes es la granada, pues está en reposo, la granada está entera, ¿no? Su masa sería 3m. Si cada fragmento tiene masa m, la masa total de la granada sería 3m, pues, multiplicado por su velocidad inicial. Ese sería el acantamiento inicial, ¿no? La final sería la masa del primer fragmento por su velocidad v1, la masa del segundo fragmento m por su velocidad v2 y también la masa de fragmento 3 por su velocidad v3. Solo que ahorita no está dibujada ese fragmento 3. Pero sabemos que va a moverse, después de la explosión va a moverse ya en forma oblicua, ¿no? En forma oblicua. Bueno, acá se puede cancelar el primer miembro, porque la velocidad inicial, como es 0, se cancela. Además, también la masa la puedo eliminar. Toda la masa se elimina. Y como la velocidad inicial es 0, de la granada, ya pues entonces me va a salir una ecuación de esta manera. ¿Está bien? Bien, entonces ahora vamos a reemplazar las velocidades, pues, porque dice que la velocidad del fragmento 1 es de 80i, la velocidad del fragmento 2 60j, y luego ahí tenemos la velocidad del tercer fragmento que podemos averiguar cuánto es. Entonces, pasando al otro lado, el 80i pasa al otro lado como menos 60i y el 60j como menos 60. Entonces ya tengo la velocidad del tercer fragmento. Fíjate la velocidad del tercer fragmento, ¿no? Así va. Justo lo que le decía, ¿no? Ahí está. Forma oblicua. En forma oblicua, pero opuesta a los otros dos. Opuesta, ¿ves? Por decir negativo, opuesta a los otros dos. Así tiene que moverse el tercer fragmento para que la cantidad de elemento se conserve. La cantidad de elemento total se conserve. Ahora, para hallar la magnitud de esta velocidad de tercer fragmento hay que aplicar Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada de menos 80 al cuadrado más 60 al cuadrado. Y eso te va a salir a ti 100 metros por segundo. 100 metros por segundo. Y por lo tanto, eso sería la respuesta. ¿Y está bien? Esta sería la respuesta. Muy bien. Y tenemos entonces ese ejemplo de lo que es conservación. Ya, entonces ahí explota una granada, ¿no? Puede ser un cohetecillo, un cohetón, que también a veces se parte en fragmentos, ¿no? Es conservación. Esos ejercicios son de conservación, ¿ya? De la cantidad. Muy bien. Ahora vamos a continuar un poco con la teoría para ver la parte final de esto. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado por acá, a ver. Acá creo que nos quedamos. Ahí nos quedamos, ¿no? Ahí está. Esa es la conservación. Ahora vamos a continuar. Bien. Ahora toquemos esta parte de colisiones, ¿ya? Colisiones. Te dije que el tema de cantonamiento solamente íbamos a revisar el concepto de impulso, también esto de colisiones. ¿Qué son las colisiones? Fundamentalmente son interacciones, ¿no? Breves. Es decir, de corta duración, ¿no? De corta duración, ¿no? Como vimos, por ejemplo, inicio, ¿no? Una pelota
que golpea con una raqueta, ¿no? Entonces, ahí hay una colisión entre la pelota y la raqueta. Y ese tiempo en que interactúan los dos es pequeñito, ¿no? Digamos que es pequeñito. Bueno, la colisión puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser una colisión elástica o puede ser una colisión inelástica. Cuando una colisión es elástica, pues simplemente cuando hay conservación, ¿no? La energía. Hay conservación de energía, entonces ahí es colisión. Básicamente es eso. La energía, bueno, en este caso es cinética antes de la colisión y energía cinética después de la colisión, pues van a ser exactamente iguales, ¿no? O sea, en otras palabras, no hay un cambio en la energía cinética. No hay una variación de energía cinética, sino por todo el contrario, se va a conservar, se conserva. ¿Ok? Fíjense acá, ¿no? Fíjense este ejemplo. Este ejemplo, fíjense. Entonces, ahí ves tú, por ejemplo, una esferita, esto es como los juegos de billar, ¿no? Una bolita que va a impactar con la otra bolita, este es antes de choque, ¿no? La segunda bolita está en reposo. Bueno, lo va a chocar, lo va a colisionar, pero después de choque, ahora la esferita 1 se moverá con otra velocidad V1 y la esferita 2 que no tenía velocidad al inicio, ahora va a tener otra velocidad, ¿no? Entonces, como el choque es elástico, la energía cinética antes y después de choque va a ser el mismo. Por ejemplo, la energía cinética sería solamente la esferita 1, un medio de la masa, por la velocidad inicial de la primera esferita al cuadrado, y esa sería energía cinética inicial, ¿no? Que es antes de choque. Y bueno, y eso hay que igualarlo por la energía cinética de las dos esferitas después de choque, ¿no? Un medio de la masa por la rapidez de la esferita 1 al cuadrado, más un medio de la masa por la rapidez de la esferita 2 al cuadrado. Pero eso sería después. Entonces, antes y después van a ser iguales, ¿sí o no? Antes y después van a ser iguales, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que en una cohesión elástica, pues la energía cinética total se conserva, ¿no? Tanto antes como después van a ser iguales. Antes y después, estas energías tienen que ser necesariamente iguales. Entonces, en una colisión inelástica, pues ya no va a ser iguales, ¿sí o no? Ahí ya no se conserva porque, de hecho, la energía cinética final e inicial van a ser diferentes. Ya, al final ya no va a tener la misma energía cinética que antes. Ahí va a haber una reducción en la energía cinética y eso se va a deber a qué. Bueno, simplemente a que esta energía, pues cinética, se habrá transformado a otro tipo de energía. Esa otra energía es calor. Entonces acá es porque ya no se conserva la energía, porque parte de ella se transforma en otra forma de energía que es principalmente calor. Entonces, la energía cinética que tenía el inicio ya no va a ser igual al final, el final va a ser menor. Pero si tú quieres que sea igual, entonces la energía cinética inicial tendría que ser igual a la final que queda más lo que se perdió en forma de calor. Q, Q es esa energía disipada en forma de calor. Entonces, en el caso de una colisión elástica, pues habría que aplicar esto, ¿no? Esto tendríamos que aplicar. En una colisión, ¿no? Inelástica.
¿Está de acuerdo? La energía cinética disipada durante la colisión, o sea, un calor, pues en otras palabras. Como acá, ¿no? Por ejemplo, si observas acá la grafiquita, ¿no? Bueno, casi similar a la anterior, porque acá la esferita 1 se mueve, la única que tiene energía cinética, la esferita 2 no, porque está en reposo. Y una vez que choca, después de choque, fíjate, fíjate. Acá, por ejemplo, después de choque, ni siquiera la esferita 1 rebota, ¿no? Pero ahí parece que se pega, ¿no? Ahí parece que se pega. Mira, si se pega, si la esferita 1 se pega a la otra esferita, este tipo de colisión se llama colisión completamente inelástica, porque uno se pega al otro. Es más, es como dos bolas de barro, ¿no? Entonces una bola de barro lo lanzan sobre la otra y se pega. Los dos viajan juntos. Entonces, a esta colisión, cuando se pegan así y viajan totalmente deformados, se le llama colisión completamente inelástica. Así se llama. Colisión completamente inelástica. ¿Está bien? Bueno, en este caso entonces pues ya la energía pues no va a ser la misma porque al inicio tiene más energía cinética, al final va a tener menos energía cinética, la de antes es mayor que la de después, porque parte de la energía cinética se transforma en calor, en calor. Calor que se puede ir al medio ambiente, calor que también estas esferitas lo pueden absorber, así es. Pero ya no son iguales porque hay energía que se disipa durante la colisión. Durante el choque, ¿no? Se, se disipa en la forma de calor. Y bueno, para ver el último ejercicio de este tema, la regla de Newton para la colisión unidimensional, es decir, para los choques frontales, ¿no? Para los choques frontales. Bueno, Newton, según esta regla, nos plantea que en una colisión unidimensional entre dos partículas, la velocidad relativa de las partículas antes y después de la colisión, bueno, son de dirección contraria, es decir, uno va por un lado, otro va para el otro lado. Pero, ¿qué velocidad se refiere, no? Velocidad relativa es siempre una diferencia, ¿ah? Cuando se habla de velocidad relativa es una diferencia. Por ejemplo, la velocidad de 2 visto por 1. Es una diferencia, simplemente sería la velocidad de 2 menos la velocidad 1, como estás viendo ahí. Esa velocidad 2 menos 1 es después de la colisión, después del choque. Los cuerpecitos se van a mover con velocidades diferentes o con otras velocidades, ¿no? A las que tenían inicialmente. La diferencia de esas dos velocidades después de choque va a ser igual a menos un e, es un coeficiente. Se le llama coeficiente de restitución. Por la velocidad de los dos antes de choque. Que la velocidad inicial de los dos antes de choque. Bueno, esta regla, pues como dice, es resultado de utilizar al mismo tiempo el principio de conservación de energía y también el acantilamiento, ¿no? Es como resulta este principio. Entonces, la velocidad relativa de los dos cuerpecitos después del choque va a ser igual a menos un cierto coeficiente llamado coeficiente de restitución por la velocidad relativa de los cuerpecitos antes del choque, es decir, inicial, antes. Entonces, esta es la regla de Newton que se aplica solo a este tipo de colisión en una sola dirección o también llamado choque frontal. Solamente en esos casos se aplica. Ahora, el coeficiente de restitución es básicamente un indicador, ¿no? ¿Indicador de qué? Bueno, de grado de elasticidad de la colisión.
Es un indicador, es un número, en otras palabras, que está comprendido entre 0 y la unidad. Es un número que siempre va a estar entre 0 y la unidad, ¿ya? Cuando es 1, que es su valor máximo, cuando es 1, ahí la colisión es elástica, completamente elástica. Recuerda que una colisión elástica se conserva la energía, ¿no? Ya, ahí entonces cuando es 1, la colisión es elástica. Pero cuando el E vale 0, la colisión es completamente inelástica. Inelástica quiere decir choca y se pega, ¿no? Entonces los cuerpos viajan pegados. Ahí viajan pegados, ¿no? Los cuerpos viajan pegados. ¿Ya? Bien, entonces vamos a aplicar esto para la solución de, ¿no? Para la solución del siguiente ejercicio, ¿ya? Que tiene que ver con la colisión. ¿Qué sería en este caso el problema 5? Ahí vamos a salir de aquí y vamos a ir al problema 5. Bueno, acá nos habíamos quedado en este aquí, vamos a cambiarlo en 5, ¿no? Ahí está. Bueno, lo voy a leer, lo voy a leer. Bueno, el problema 5 dice la bola, ¿no? De masa 0,2 kilogramos, la bola A de masa 0,2 kilogramos, se mueve en un plano horizontal liso con rapidez de 4 metros por segundo. O sea, la velocidad inicial de A es 4 metros por segundo. Acercándose a la otra bola de masa 0,4 kilogramos, ¿no? O sea, tiene doble masa, que está en reposo, ¿no? En este caso sería la bola B o la esfera B, ¿no? Eh, y después de un choque frontal, acá dice, después, y después de un choque frontal, la bola A rebota con la rapidez de 0,8 metros por segundo. Hay que determinar el coeficiente de restitución, ¿no? Hay que determinar el coeficiente de restitución. Bueno, esta situación es antes de la colisión, la de acá ya sería después, ¿no? Veamos. Ah, ya. Siempre hay un antes y un después, ¿no? Bueno, la conservación del cantidad exige, pues, que la cantidad de elementos antes y después sean iguales, ¿no? La de antes sería la masa por la velocidad, o sea, la masa de A por la velocidad inicial de A, la masa de B por la velocidad inicial de B, ¿no es cierto? Y después sería, pues, la masa de A por la velocidad de A, la masa de B por la velocidad de B, ¿no? Eso sería después. Pero recuerda que la velocidad de A es 4, por dato, ahí es 4 metros por segundo, nos dicen. En cambio de B, la inicial es 0. Si es 0, entonces esto se va a eliminar. Bueno, después de la colisión sería pues la masa de A, que es 0,2 por su velocidad. Después, ¿no es cierto? Su velocidad después, porque acá dice después de la colisión, ¿no? Rebota con 0,8, ¿no? La bola A, su velocidad sería de menos 0,8. Luego tienen la masa de B, que es de 0,4 kilogramos, con la velocidad de B después de choque. Ya, entonces aquí esto, el primer miembro, nos va a salir 0,8 o 0,80. Luego acá de operar, a ver, 0,2
por menos 0,8 es menos 0,16 igual a 0,4 de VY, ¿no? Así sería. Entonces, despejamos pues la velocidad de V, ¿no? Después de choque, ¿no? Nos va a salir más 2,4 metros por segundo. Como tú ya tienes entonces la velocidad de V después de choque, porque eso es lo que hemos hallado, pero aplicando la conservación de acantilamiento. En los choques, en las colisiones, el acantilamiento se conserva, eso no puedes olvidarte, ¿ah? ¿Por qué? Porque en las colisiones las fuerzas que se dan entre ellos son fuerzas internas, entonces por eso que se conserva el acantilamiento. Entonces, acá hemos igualado primero el acantilamiento antes de choque con el acantilamiento después de choque, lo hemos igualado. Bueno, y con eso hemos encontrado la velocidad de V. Ahora vamos a usar la regla unidimensional de Newton para que justamente encontremos el coeficiente de restitución. Es cuestión de reemplazar la velocidad de V después de choque 24 y la de A, bueno, eso ya es por dato, es menos 0,8. Igual a menos E, que es el coeficiente de restitución, la velocidad inicial de B, que vale 0, ante el choque 0, y la de A, que es 4, ¿no? 4 positivo, que en este caso con signo menos. El menos con el menos se van a ir y me va a salir el coeficiente de restitución. Bueno, sería más o menos, bueno, lo que está indicado ahí, pues, ¿no? 3,2 por 4 veces E pasa a dividir 0,8. Claro, el coeficiente de reducción sería de 0,8, pero haciendo la operación, ¿no? Respectiva. El 4 pasa a dividir al 3,2, te va a salir 0,8. Entonces tú ya tendrías ahí, ¿no es cierto? La solución a este ejercicio. O bien, tus comentarios, esta pregunta número 5. Bueno, ahí está detalladito también, te he explicado ahí detalladito cuánto sería. Bien, bien, bien. Ya no hay comentarios, no hay comentarios. Entonces ahora vamos a entrar al último tema. Este tema es de cantillamiento, es todo lo concerniente a lo que es cantillamiento, ¿no? Y ahora tenemos que entrar al otro tema, ¿ya? Al otro tema, el tema final de esta sesión, que es la de gravitación, ¿no? El tema de gravitación. Dejamos el acantilamiento, dejamos el impulso, dejamos las colisiones. Y ahora estamos al tema de gravitación. Bueno, de la gravitación universal, pues, ¿no? Obviamente. Bueno, este tema es interesante, ¿no? Es bastante antiguo. Bueno, siempre ha habido inquietud del ser humano en, en averiguar, ¿no? Las razones por las cuales, por ejemplo, los astros se mueven, ¿no? En el universo. ¿Y cómo lo hace? ¿De qué manera lo hace, no? Bueno, siempre ha sido una inquietud esto, ¿no? Bueno, en el siglo XVII, a la mitad o pasando un poquito el siglo XVII, ¿ya? Eh, un físico inglés, ¿no? Formula, ¿ya? Mm, la razón de por qué no los planetas
se mueven pues alrededor del Sol. Y plantea una ley, ¿no? Que explica eso. Esa ley se conoce como la ley de la gravitación universal, ¿no? Este físico fue, pues, Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton. Él plantea de que eso se debe a la acción de una fuerza, ¿no? Si un planeta, por ejemplo, gira alrededor del Sol, es porque ese planeta experimenta una fuerza de atracción gravitacional de parte del Sol, que es el responsable de que lo haga girar. La fuerza que ejerce el Sol, esta fuerza de atracción gravitacional, es responsable del movimiento del planeta, ¿no? Alrededor del Sol. Y él encuentra que esta fuerza, la magnitud de esta fuerza de atracción gravitacional, ¿no? Entre dos pares de cuerpo o de partículas en el universo, es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Así es. Esta fuerza de atracción gravitacional, estamos hablando de atracción, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? El cuerpecito de masa M2 atrae al cuerpecito de masa M1 con esta fuerza. Y el cuerpecito de masa M1 atrae al cuerpecito de masa M2. Bueno, en este caso, con el mismo valor de fuerza. Ambas son iguales en magnitud. Las fuerzas respectivas de uno sobre el otro son iguales en magnitud. Eso es por tercera ley de Newton, acción y reacción. Acá hay una acción y una reacción. Si el cuerpecito 2 atrae al cuerpecito 1 con una fuerza Fg, pues el cuerpecito 1 atrae al cuerpecito 2 con el mismo valor de fuerza Fg. Ambos son iguales, pero Newton establece que esa fuerza, ¿no? Digamos que son iguales. Esta fuerza se puede calcular con esta fórmula, que es justamente la ley de la gravitación universal. Esta fuerza de atracción gravitacional es proporcional al producto de las dos masas, masa 1, masa 2, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a los dos cuerpecitos. Así es. Esta es la fórmula de la ley de la gravitación universal, con la que se explica cómo es que los planetas giran alrededor del Sol, o la Luna alrededor de la Tierra, o las lunas alrededor de los otros planetas, ¿no? Por ejemplo, Marte creo tiene 4 lunas, ¿no? Júpiter tiene bastante, ¿no? Y todos giran alrededor de Júpiter. Bueno, eso se debe a esta fuerza, ¿no? Esta fuerza es la que los hace girar. Como es proporcional al producto de la masa, inversamente proporcional a cuál es la distancia, entonces esa constante G es una constante universal que se aplica para todo. Y fue hallado encontrado, ¿no? Por Cavendish, 70 años después de la muerte de Newton. Inventa su balance de torsión y ahí hace las pruebas y determina el valor de esta constante. Esta constante es 6,67 por 10 a la 11, ¿no? A la menos 11. Newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. Esa es la constante de gravitación universal. Un valor que vamos a utilizar en los problemas que queramos aplicar, donde vamos a aplicar esta ley, ¿no? Esta fuerza de atracción gravitacional. Entonces M1 y M2, las masas y de la distancia de separación. Bien, otra cosita más de esto, ¿no? Los, los, los cuerpos, bueno, en este caso, los planetas, las estrellas, ¿no? Debido a la masa que posee, entonces a su alrededor produce un campo, ¿no?
llamado campo gravitatorio. El campo gravitatorio es un campo de fuerza, es un campo físico que está siempre alrededor de los cuerpos que tienen masa. Así es un campo atractivo, de atracción. Ese campo se llama así, campo gravitatorio. Cualquier cuerpo que está dentro de ese campo gravitatorio va a ser atraído evidentemente por ese campo. Ese campo se representa mediante líneas que son entrantes, ¿no? Hacia el planeta. Si estamos tomando en cuenta un planeta, entonces está representado mediante líneas que son entrantes al planeta. Ahora, este campo no lo podemos ver, es invisible a nuestros ojos, nosotros no vemos. Como estamos en el campo de gravedad de la Tierra, pero no vemos, el campo es invisible, está presente, pero no lo vemos. Sin embargo, podemos representarlo de esta manera, como estás viendo, ¿no? Mediante unas líneas que son entrantes, ¿no? Al cuerpo. Y el campo tiene intensidad, de hecho tiene intensidad, todos los campos tienen intensidad. ¿La intensidad de qué va a depender? Vamos a ver. Por definición, la intensidad del campo gravitatorio es un cociente. ¿Un cociente entre quién? Entre la fuerza gravitacional que experimenta una masa de prueba colocada en dicho campo, dividido entre la masa de esa partícula de prueba. O sea, la intensidad de campo gravitacional es solamente la fuerza gravitacional dividida entre la masa m, que es de la unidad de masa o de la carga de prueba. Así se define la intensidad. Fuerza por unidad de masa. Fuerza por unidad de masa. A la intensidad de campo gravitatorio, bueno, también le llamamos aceleración de la gravedad. Las palabras, estaríamos hablando de la aceleración de la gravedad, ¿no? En otras palabras. Bueno, esta, esta aceleración que es de la gravedad, esta intensidad de campo que es de la gravedad, varía, varía. Por ejemplo, en la superficie, claro, varía de su distancia al centro, ¿no? Varía de su distancia al centro del planeta. Lo puedes calcular con esta fórmula, porque tú quieres hallar cuál es la aceleración de gravedad a una distancia del centro del planeta. O sea, el planeta tiene su radio, su masa, pero nosotros queremos hallar la aceleración de gravedad, pero ¿dónde? A una distancia del centro, no tiene nada que ver con el radio, sino del centro del planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo puede hallar esa intensidad de campo? Pues como ves tú, podemos hallar así con la fórmula que estás viendo acá, con esa formulita lo puedes cambiar. Donde la distancia de, pues es la distancia, ¿no es cierto? Medida al centro, ¿no? Del planeta, al centro del planeta. Bueno, en general esa es la fórmula, pero si hacemos que la distancia D sea igual al radio, estaríamos hablando de un punto en la superficie. Entonces, si se trata de un punto en la superficie, la aceleración de gravedad se calcula así con esta fórmula. Ese es cuando está en la superficie. En la superficie, la intensidad de campo gravitatorio o la aceleración de gravedad se calcula así, ¿no? G más el planeta sobre el radio del planeta al cuadrado. Ese es cuando está en la superficie. Pero si está a una distancia de la superficie sería d al cuadrado. Pero en la superficie sería así. ¿Está bien? Es la gravedad ahí en la superficie. Ahora, en el caso de los satélites
que orbitan alrededor del planeta, la fuerza que los hace orbitar alrededor del planeta es la fuerza de atracción gravitacional. En consecuencia, va, en consecuencia, esta fuerza lo podemos hallar haciendo uso de la segunda ley de Newton. Va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración que produce esta fuerza. Y esa aceleración que produce esta fuerza es centrípeta. O sea, en otras palabras, la fuerza que hace girar los planetas alrededor del Sol o los satélites alrededor de la Tierra, esta fuerza gravitacional, ¿no? Hace el papel de fuerza centrípeta. Por eso que puedes usar la fórmula de la fuerza centrípeta, ¿no? Que es la masa por la aceleración centrípeta. Y eso lo estamos usando acá. Me estoy usando la fórmula de la fuerza de atracción gravitacional, que es el primer miembro, con la fórmula de la fuerza centrípeta, que es el segundo miembro. Bueno, acá las masas m minúsculas se eliminan, se cancelan. Despejas la v, hay una r una r se va a ir. Despejas v, que es la rapidez, te va a salir esto. ¿Qué rapidez es esa? ¿Qué fórmula es esa? La fórmula de un satélite que orbita alrededor de un planeta, ¿no? O de una estrella. Cuando a ti te preguntan, determinar allá con qué velocidad un satélite orbita alrededor del planeta a cierta distancia r, etcétera, ¿no? Tú estás hablando de esta fórmula, ¿ya? Así es. Entonces habla de esta fórmula. Ahí está la fuerza de atracción gravitacional, ¿no? Que hace el papel de fuerza centrípeta. Ya, por otro lado, vamos a ver aquí, tenemos el antecesor a la ley de gravitación universal, que viene a ser la ley de Kepler. La ley de Kepler fueron las primeras que se formularon, ¿ya? Bueno, tratando de explicar, pues, ¿no? El movimiento de los planetas alrededor del Sol, ¿no? Kepler lo postuló, aunque no supo demostrar por qué se cumplía esto. Esto recién se pudo explicar convenientemente y convincentemente por Newton, ¿no? Pero mucho más antes Newton ya Kepler había postulado estas leyes. La primera que se conoce como la ley de las órbitas, que dice pues que planetas alrededor del Sol orbitan en trayectorias elípticas, donde el Sol ocupa uno de sus focos. Esa es la primera ley, ley de la órbita. La segunda ley, que es la ley de las áreas, nos habla que el radio vector barre áreas que son iguales en los mismos intervalos de tiempo. ¿Bien? Por ejemplo, ahí tú ves el radio vector, por ejemplo, el planeta en intervalo de tiempo delta t, el radio vector gira de una posición inicial a una posición final, barriendo un área A1, Y en el segundo caso, también el radio vector barre un área A2, ¿no? En ese intervalo de tiempo delta t. Mira, si los intervalos de tiempo son iguales, o sea, delta t y delta iguales, esas dos áreas serían iguales. Si los tiempos son iguales, los dos intervalos de tiempo son iguales, las áreas son iguales. Si un tiempo es el doble del otro, el área va a ser el doble del otro. Si un tiempo es el triple del otro, el área va a ser el triple del otro. Pero si esos intervalos de tiempo son iguales, entonces las áreas barridas van a ser iguales. Y la tercera ley, que es la ley de los periodos, también que es muy importante, que nos dice que el cuadrado de periodo de revolución de un planeta alrededor del Sol es proporcional al cubo de su radio medio o su distancia promedio, al cubo. O sea que esa relación es siempre una constante. ¿Ya? El periodo de revolución del planeta alrededor del Sol es proporcional al cubo de su radio medio. Muy bien, entonces vamos a ver
los ejercicios de gravitación. Dejamos aquí de compartir esto para ver ahora ejercicio de... Ya, entonces aquí estaría, a ver, listo, ahí está. Bien. Dice, se desea poner un satélite en órbita cuyo movimiento describa una diferencia de una distancia de 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, como indica la figura. ¿Qué rapidez deberá tener el satélite? Considere que el radio de la Tierra es 6.600 kilómetros, ¿no? La gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, eh, es cierto, alrededor de la Tierra, de este planeta, hay un satélite, ahí está, de masa M, ¿no? Que está orbitando alrededor de la Tierra. La rapidez que tiene ahí arriba es V. La Tierra tiene su radio, pero de la superficie de la Tierra, el satélite está orbitando a una distancia D o altura D de la superficie de la Tierra. Muy bien, entonces, acá lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? ¿Por qué orbita el satélite? Porque es atraído por la Tierra, con esta fuerza de gravitación, de atracción gravitacional. Esa fuerza de atracción gravitacional cumple la segunda ley de Newton porque está dando vueltas. O sea, es igual a masa por la aceleración centrípeta. Entonces acá tengo que igualar la fórmula de la fuerza de gravedad, que es esta, con la fórmula de la fuerza centrípeta, que es la masa por la aceleración centrípeta, que sería en este caso la rapidez del satélite al cuadrado entre el radio. El radio es de la órbita. Radio de la órbita. El radio de la órbita es el radio de la Tierra más D. Ese es el radio de la órbita. No es solo el radio de la Tierra, sino el radio de la órbita es el radio de la Tierra más D. En ambos casos es el mismo radio. Bueno, como este cuadrado, cuando simplificamos este cuadrado con esto se cancela, ¿ya? Y también la masa con la masa también se cancela. Entonces me va a quedar a mí que la v al cuadrado va a ser igual a la constante g más de la Tierra, integral de la Tierra, ¿no? Y de ahí puedo sacar yo, eh, más que sacar, puedo hacer un artificio yo a esta expresión que me ha quedado. Puedo multiplicar arriba por r, el radio de la Tierra al cuadrado, y dividir entre el radio de la Tierra al cuadrado. O sea, puedo hacer eso aquí. ¿Con qué finalidad dirás, tío, no? Bueno, si yo relaciono esto que está aquí, estoy encerrando esto, lo puedo escribir todo de nuevo de esta manera. Lo que he encerrado lo pongo entre paréntesis. Sería g más en la Tierra entre radio de la Tierra al cuadrado. Y en el otro lado tendría radio de la Tierra al cuadrado entre el radio de la Tierra más d. Esto que está viendo acá, esto que aquí, este pedacito, esto que está viendo acá, esto es justamente la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra, que vamos a llamarle g, que es el valor de 10 con el que trabajamos, ¿no? Justamente esa es la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra. Entonces, si yo extraigo la raíz cuadrada y reemplazo eso por g, entonces me va a salir una formulita de esta manera. ¿Qué sería la fórmula de la rapidez de ese satélite orbitando alrededor de la Tierra? Lo único que me quedaría sería ahora reemplazar los datos, todos con cuidado. La gravedad 10, el radio de la Tierra sería 6.600 kilómetros, por eso se multiplica por 10 al cubo para pasar a metros. Abajo igualito, el radio de la Tierra en metros y la distancia D, que también está en kilómetros, en metros, ¿no? Llega 100 por 10 al cubo. Bueno, uno hace las operaciones, te va a salir más o menos esto, que aproximadamente sería de 3.875 metros por segundo. Y por lo tanto, ese sería, digamos, la respuesta, ¿no? Y bueno, el siguiente sería este de acá. Vamos a ver, ahí está. Que tampoco es nada complicado.
¿no es cierto? El planeta mostrado, dice en la figura, ¿no? Gira alrededor de la estrella y tarda 6 meses en ir de A a B. O sea, ¿quién es A? Ahí está, A, B, ¿no? Así es la figura, ¿no? Ya, ok. Tarda 6 meses en ir de A hasta B. ¿Cuántos meses tardará el planeta en realizar 2 vueltas alrededor de la Tierra? Bueno, acá hay que aplicar la ley de las áreas, ¿ya? Aquí hay que aplicar la ley de las áreas. Con eso podemos terminar. Bueno, las áreas son proporcionales a los tiempos, pues. Esa área que barre el radio vector, que está de color azul, primero está en A, horizontal, luego está en B, vertical. Ya, entonces, al girar el planeta, gira el radio vector y el área que barre es 4A. Ese 4A, entre su tiempo, que sería de 6 meses, tiene que ser igual al área A, el otro área A, entre su tiempo de CD. Ese lee las áreas. Lee las áreas. Bueno, acá enlace va, ¿no? A ver, 4. El tiempo de AB son 6 meses. 1 sobre el tiempo de CD. Acá me va a salir el tiempo de CD, o sea, el tiempo que tarda en ir de C a D, ¿no? Ahí sería 6 cuartos, que es 3 medios, 1,5 meses. Bueno, y ahí yo tengo que solamente darme cuenta que el tiempo de AD más el tiempo de DA son iguales, ambos de 6 meses. Y también tengo que darme cuenta que el tiempo de CD y el tiempo de BC también son iguales. Si de CD es 1,5 meses, de BC también es 1,5 veces. El tiempo de una vuelta es el tiempo total, pues tienes que sumar, ¿no? Los 6 meses de AB más los 1,5 meses de BC más los 1,5 meses de CD y más los 6 meses de D hacia A, ¿no? ¿Qué total hace 15 meses? 15 meses en una vuelta. Pero no te pide en una vuelta, sino te pide el tiempo, los meses en 2 vueltas. Bueno, en 2 vueltas sería por 2, pues, nada más, ¿no? Si multiplicas 2 por 15 te va a salir 30 meses. O sea, la respuesta ahí sería 30 meses. ¿Ya? Claro, si en 15 meses da una vuelta, pues en 30 meses dará pues 2 vueltas. Ya, y como estamos sobre la hora, este sería el 8, que lo dejo para que tú le hagas su capturita. Ya, y bueno, está explicado ahí, es para aplicar la tercera ley de Kepler. Al final sale 8 días. Tienes los radios, que es el tiempo de uno de ellos. Ya, es solamente para aplicar la ley de la tercera ley de Kepler, ¿no? Que es la ley de los periodos. Bien, y luego para terminar, las claves, ¿no? Los propuestos, que vendría a ser eso que están aquí, ahí en pantalla, lee su capturita. Entonces ya tendrías ahí, ¿no? La clave de los propuestos, ¿no? Para que verifiques tu respuesta. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, entonces eso sería todo, ¿ya? Y estaríamos viéndonos en la siguiente sesión, ¿ya? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor.